¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, el tiempo de la encarnación, que ha sido objeto de reflexión nuestra del audio anterior, ¿no? Y les recomiendo escucharlo, obviamente si les interesa, Santo Tomás argumenta con diversos argumentos acerca de la conveniencia del momento del nacimiento de nuestro Señor en Belén, y uno de esos argumentos es muy cercano a nosotros porque es el argumento del progreso. En latín, progreso se dice promotio y siempre supone el paso de lo imperfecto a lo perfecto. En este sentido, conviene de todas formas diferenciar lo que podría ser el paso de lo malo a lo bueno, de lo que es imperfecto a lo perfecto. El progreso fundamentalmente es de lo imperfecto a lo perfecto. Nunca de lo contrario, ¿no? Si no sería simplemente un cambio o una regresión o corrupción, cuando pasamos de lo mejor a lo peor. Cuando pasamos de lo peor a lo mejor o de lo imperfecto a lo perfecto, lo llamamos progreso, no lo llamamos evolución tampoco, porque la evolución es un proceso natural. En cambio, el progreso es un proceso humano. Y en cuanto humano está involucrada la libertad. Entonces tenemos que pensar también en la relación entre el progreso y la libertad. Como ven ustedes, aquí se juntan problemas de teología, porque estamos hablando precisamente de la historia sagrada, de moral y de antropología, ¿no? Porque, claro, uno podría llegar a pensar, como pensó Sócrates y como también la Ilustración lo afirmó, de que el hombre a través del conocimiento siempre progresa. O sea que el problema del mal fundamentalmente es un problema de ignorancia, que conocer el mal significa realizarlo, que si no lo hacemos es porque no lo sabemos. La antropología bíblica, evangélica fundamentalmente, es más compleja, porque el Señor nos dice que el hombre puede saber qué es lo bueno y no querer realizarlo, y resistirse a eso. Por eso es una antropología cardíaca. Nosotros asumimos esto de que el hombre es animal racional. Con esto de racional no estamos señalando mm, la razón, ¿no? Independientemente del corazón. No, no. Lo racional implica, al menos en la antropología cristiana, la centralidad del corazón. Por eso el mal no es ausencia de bien, sino resistencia al bien. Ustedes se dan cuenta la diferencia enorme entre los términos ausencia y resistencia. En efecto, el Evangelio de San Juan nos dice que la luz vino al mundo, la luz viene al mundo, ¿no? Pero los hombres prefieren las tinieblas. Al decir que prefieren, eligen, privilegian, ¿no? Las tinieblas, estos verbos, ustedes se dan cuenta, son verbos que pertenecen a la facultad de la voluntad. El hombre elige, desea, privilegia, prefiere con la voluntad, no con la inteligencia, ¿no? Entonces, hay un poco de ingenuidad o bastante ingenuidad en la idea progresista del hombre, a saber que mediante el conocimiento, la ciencia, la escuela, la educación, la instrucción, en fin, fundamentalmente todo el proyecto ilustrado es un proyecto basado en el conocimiento, en fin, que todo va a mejorar y realmente esto no sucede. ¿Y por qué no sucede? Bueno, porque nos hemos olvidado de la idea cristiana del hombre, que ya les digo, es más compleja, y no solamente del hombre, sino también de estas dos grandes categorías del bien y del mal, que son las categorías primarias del ser, ¿no? Es decir, apenas nosotros concebimos el ser, lo concebimos como bueno o como malo, como verdadero o como aparente, ¿no? Como uno y como múltiple, en fin. Son categorías primarias del pensamiento, ¿no?
y obviamente de la filosofía y de la teología, pero del pensamiento. Esto es bueno y esto es malo. Y entonces, en la idea también ilustrada, pero más bien, digamos, habitual, se cree que el mal es simplemente ausencia de bien. En este sentido, recuerdo la reflexión de un filósofo ruso, Vladimir Solovyov, que escribió, él era cristiano, ¿no? Y muy amante, diría yo, del Señor, ¿no? Escribió un libro bellísimo acerca de cristología titulado Lecciones acerca de la divina humanidad, así se llama él. Y entonces él, en una primera época de su biografía, ¿no? Siendo joven, siendo cristiano, estaba bajo la influencia del progresismo y del positivismo, ¿no? El positivismo, en fin, el fundador Comte, Auguste Comte, ¿no? Que decía que, bueno, básicamente que la humanidad progresa. Claro, como ustedes se dan cuenta, esta gente asume una idea cristiana. En efecto, nosotros tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y señalamos siempre que el Nuevo Testamento es mejor, es más profundo, es más universal, es más verdadero que el Antiguo. No por eso el Antiguo es malo, no. Es imperfecto en relación al Nuevo, pero es perfecto en relación al paganismo anterior. Es decir, hay un paso hacia adelante, hay mayor luz en el Antiguo Testamento que en las religiones, por ejemplo, paganas de Persia y de Egipto, ¿no? Ustedes recuerdan que Abraham, que es nuestro padre en la fe, era pagano, es decir, él probablemente adoraba a diversos dioses según la cultura de su época. Hay un paso, no hay un progreso, en fin, pero el progreso sigue. Entonces, dentro del Antiguo Testamento vemos que hay un progreso. Cuando uno lee los profetas tardíos, ¿no? Más cercanos temporalmente al Señor, se da cuenta que la reflexión teológica de los profetas es más universal, más profunda, más espiritual que la reflexión teológica que encontramos en una época anterior, por ejemplo, la época de Moisés, donde las cosas son muy como verdaderas, pero primitivas, ¿no? En fin, esta es la ley, cumplí la ley, etcétera, ¿no? Y así, yendo para atrás, podemos señalar siempre como un progreso de muchos siglos, muy complejo, cuyo término es el Nuevo Testamento. Bien, esta idea lineal del tiempo, Europa, la Europa secularizada, la Europa de la Ilustración, etcétera, la asume creyendo que es una adquisición propia, pero pertenece, digamos, al bagaje, al tesoro de la conciencia europea que es anterior, ¿no? O sea, todos somos en definitiva cristianos, creyentes o no creyentes, usamos categorías arraigadas en nuestra conciencia que tienen su origen en la visión judeo-cristiana del mundo. Bien. Entonces, digo, Solovyov asume la idea del progreso y él entiende que a medida que avance la luz va a ir disminuyendo el mal, ¿no? Así como decía Confucio, ¿no? Que es un grande también, ¿no? Y es muy útil leerlo. En lugar de maldecir las tinieblas, decía Confucio, enciende una luz. ¿Por qué? Claro, porque las tinieblas desaparecen en la medida que aparece la luz. Porque las tinieblas son un principio no solamente oscuro, sino pasivo, muerto, impotente. De modo que el modo de vencer las tinieblas no es señalarlas, no es maldecirlas, no es criticarlas, sino encender una luz. O sea, tomemos una iniciativa, hagamos algo, dejemos de quejarnos, ¿no? Es algo muy útil este consejo de Confucio. Hagamos algo en lugar de criticar o en lugar de ver televisión. Hagamos algo. Bien. Solovyov entonces asume esta idea y entonces él realiza un trabajo muy importante, es un hombre muy activo. Al final de su vida él se da cuenta que no es así. Él cambia su concepción de las tinieblas y entiende que las tinieblas no son un principio pasivo y muerto, sino que es un principio oscuro, siempre negativo, pero activo, resistente. ¿Sí?
Las tinieblas no es ausencia de luz, sino resistencia a la luz. Este es el cambio, ¿no?, que señalamos con estas dos palabras, ausencia y resistencia. Las tinieblas es una resistencia activa y en la medida en que crece la luz, crece la resistencia, obviamente, ¿no?, según, en fin, las leyes de la física de Newton, ¿no? En fin, acción, reacción. Por eso a mayor luz habrá mayor resistencia y esto en términos históricos se va a desarrollar, se va, sí, desenvolver, ¿no?, como el desenlace final de una tragedia, ¿no?, de una historia, el desenlace final en una época que no sabemos cuándo será, cuando habrá un enfrentamiento no de una poderosa luz ante una tiniebla debilitada, sino una poderosa luz frente a una poderosa tiniebla. Esto lo dice el Evangelio. Aquí solo Bioff simplemente se da cuenta de que el Evangelio contiene más sabiduría que la sabiduría de los hombres, aunque fuesen grandes filósofos, ¿no? En efecto, San Juan dice, la luz, dice él, viene al mundo, pero los hombres prefieren las tinieblas. Los hombres prefirieron las tinieblas, ¿no? Si hay un acto de la voluntad de resistencia a la luz. ¿Y esto cómo se explica? ¿Cuál es la antropología? ¿Cuál es la razón última de esta resistencia, verdad? ¿Por qué el hombre se resiste a su propio bien? Porque la luz obviamente es un beneficio. Todos nosotros deseamos vivir en la luz. ¿Por qué un hombre se resistiría a la luz? Entonces, el progreso, la idea de progreso cristiana es más lineal que cíclica, pero no suprime lo cíclico en la vida humana. No se puede suprimir porque la misma naturaleza es cíclica, ¿no?, el día y la noche, las estaciones del año, etc. El sueño y la vigilia, etc. Pero detrás de esos movimientos cíclicos se va desarrollando, obviamente, como en la vida humana, un proceso lineal, ¿no? Lineal que en el caso de la biología es una línea ascendente-descendente, ¿no? La infancia, o sea, la vida intrauterina, la primera infancia, la segunda infancia, la adolescencia, la juventud, la edad adulta, en fin, la tercera edad, la ancianidad y la muerte. Por eso, aunque en términos de biología la vida humana tiene una trayectoria, como la trayectoria de un proyectil que sube y que baja, desde el punto de vista espiritual interior, el progreso siempre es hacia arriba, ¿no? Por eso en el hombre, a medida que pasa el tiempo, se van como separando dos dimensiones, ¿no? Nuestro cuerpo se va debilitando, nuestros huesos se van endureciendo, nuestra vista se va debilitando, pero si hacemos las cosas más o menos bien, vamos como creciendo en serenidad, en sabiduría, en prudencia, en fin, y en amor, fundamentalmente, ¿no? O sea, hay mucho amor en nuestros abuelos, como si yo no lo fuera, ¿no? Bueno, en fin. Ahora, desde el punto de vista del espíritu, podríamos también hacer como una analogía entre lo que es las etapas biológicas de la vida humana y las etapas históricas, ¿no? Obviamente no se trata de un desarrollo exacto, científico, sino, ¿no?, de una analogía, porque, por ejemplo, la infancia, ¿no? En la infancia nosotros decimos tal fulano es una persona infantil. ¿Qué significa que sea una persona infantil? Es una persona que vive de los demás, ¿no?, que no asume su responsabilidad. Es un mantenido, decimos en la Argentina. No quiere trabajar, no quiere, en fin, armar su propio hogar. Está bien, aunque tenga 35 años, viviendo mantenido por sus padres. El adolescente, en cambio, es el rebelde, ¿no? Es el que critica a sus padres, el que se pone, que se distancia, ¿no?, el que se queja, que tampoco hace nada. En esto es común con el niño, pero aparte de no hacer nada por cuenta propia, se cree mejor que sus padres, ¿no? Bueno, fíjense ustedes que muchas veces en nuestras ideas acerca de la historia y también del cristianismo tenemos como una actitud un poco adolescente, ¿no? O sea, nos ponemos frente a la iglesia
aún siendo creyentes, y la criticamos, ¿no? Es muy común esto. Bueno, pero en lugar de criticarla, ¿por qué en primer lugar no haces algo vos? ¿No? Claro, es propio del adolescente. El adolescente critica la comida de su madre, pero no dice voy a cocinar yo, ¿verdad? Es en la juventud cuando el hombre ya razonable se va de la casa de sus padres y empieza a recorrer su propio camino, y a medida que avanza en ese camino se da cuenta de los méritos de sus padres, ¿no? Entonces vuelve ya con mayor humildad a reconciliarse con sus padres, ¿verdad? Sus padres, por otro lado, se dan cuenta de lo importante que es que sus hijos tengan experiencia, la experiencia de la libertad, que se esfuercen en hacer lo que buenamente pueden hacer. Y cuando no logren hacerlo, que vuelvan y pidan ayuda y consejo a sus padres. Esta relación padre-hijo es absolutamente fundamental, porque esta es la categoría o las categorías fundamentales del Evangelio. O sea, nosotros tenemos nuestras propias categorías como cristianos, que son las categorías de padre y de hijo fundamentalmente, ¿no? O sea, cuando le preguntan a Tertuliano qué es lo que trajo la Navidad al mundo, él responde en latín familiaritas Dei, la familiaridad con Dios, pero no una familiaridad de tipo de primos o de hermanos, sino de hijo y de padre, padre e hijo, ¿no? Entonces, nuestra relación con la paternidad en general es complicada, porque, repito, siendo niños nosotros descansamos en ella, no tenemos ninguna responsabilidad, por eso no hay mejor edad, según nuestros recuerdos, que la infancia, porque en la infancia era recibir, recibir y recibir, sin dar nada, ¿no? En fin, ya como adolescentes, repito, nosotros empezamos a competir con nuestro padre. Competimos, pero no somos independientes. Nos independizamos recién en la juventud porque no queremos vivir con las reglas impuestas por nuestro padre. Obviamente, mientras vivimos en la casa de nuestro padre, aceptamos sus reglas, pero de mala gana. Nos vamos, y entonces después volvemos. Y después, con el tiempo, si hacemos las cosas más o menos bien, ya habiendo adquirido determinada madurez, nos convertimos en padres de nuestros propios hijos, y repetimos la historia que hemos vivido como hijos, pero ahora la vivimos no como hijos, sino como padres, ¿sí? Fíjense de nuevo que tenemos un ciclo, ¿no? Donde el hijo se convierte en padre. Y entonces, ya siendo padres independientes, la relación con nuestros padres es de gozo, ¿no? Si empezamos a disfrutarlos, disfrutar de la cálida presencia de mamá y de papá. No necesitamos de ellos nada, excepto que estén ahí, ¿no? Y es un momento de intensa alegría, como la mesa familiar, como una fiesta, ¿no? Esta es un poco la idea, si quieren, de la historia de la salvación. Por eso un santo decía, ¿no?, muy hermosamente, vamos de fiesta en fiesta hacia la gran fiesta. Y otro santo, aunque no es canonizado, pero fue un hombre muy devoto, ¿no?, que pasó de ser un ateo militante en contra de todo lo divino a ser un cristiano fervoroso. Me refiero al escritor Giovanni Papini, ¿no?, que escribió una hermosa Vida de Cristo, que está traducida al español. Él dice que hay un tiempo para pelear contra Dios y hay un tiempo para disfrutar de Dios, ¿no? Claro, uno llega al momento cuando lo ha encontrado, simplemente goza de la presencia del Padre. Y bien, entonces un santo padre de la antigüedad, él precisamente hablando de estas cosas, dice que Adán, ¿no?, Adán sencillamente fue infantil, ¿no? Es decir, el hombre infantil, ¿no? Después está el hombre caprichoso, el adolescente, el indolente, inmaduro, el presuntuoso, el que critica sin hacer, ¿no?, el que se distancia, el resentido.
Hay mucho resentimiento en los adolescentes en relación a sus padres, mucho resentimiento. Pero también hay mucho resentimiento en la sociedad y mucho resentimiento también con el cristianismo, con la iglesia en particular, ¿no? Es muy habitual entre los cristianos la crítica hacia la iglesia. Obviamente cuando accedemos a la independencia, obviamente aquí la vida es absolutamente personal. Hay jóvenes que se pierden antes de encontrarse, ¿no? Que caen en el vicio, en la droga, o se pierden sencillamente, o sea, no son dueños de sí mismos, de su propia vida. En cambio, otros que conservan de todas formas la buena enseñanza, los valores de sus padres, y en fin, ¿no? Quizá no son conscientes de que esos valores provengan de ellos, y después se realiza un encuentro. Entonces me detuve un poquito acerca de esto, ¿no? No parece muy teológico, pero no hace falta que lo sea, es biográfico, que quizás sea más importante. Y la analogía entre la relación hijo y padre es fundamental para entender finalmente el Evangelio, ¿no? En fin, esto del éxito del fracaso que lo vemos claramente en la parábola del hijo pródigo. Bien, entonces señalamos determinados crecimientos, determinados movimientos cíclicos, ¿no? La importancia del conocimiento, los límites del conocimiento. También mencioné la diferencia de la idea ilustrada de progreso y de la diferencia de la idea cristiana de progreso. Lo que sucede es que, obviamente, la ciencia progresa, la moral no, ¿no? Es lo que un autor o diversos autores, en este caso el doctor en filosofía Andrés Zuboff, llama él cultura y civilización. La civilización siempre va hacia adelante, ¿no? O sea, el año que viene los celulares van a ser mejores que este año, sin duda. Y los autos dentro de 10 años van a ser mejores que los autos, los automóviles que tenemos hoy. Pero la gente no necesariamente va a ser mejor, ¿no? O sea, la gente puede llegar a ser realmente peor, como el siglo XX, en definitiva, fue un siglo peor que el siglo XIX. Ahora bien, por otro lado vemos que hay realidades de tipo moral que van malas, no negativas, que van disminuyendo. Por ejemplo, la esclavitud, o la ignorancia, o quizá también la pobreza, ¿sí? Y entonces hay cosas que nosotros antes asumíamos como normales, como la esclavitud, y hoy nos escandalizan. De modo semejante podemos pensar que estas miserias morales que hoy vivimos, como la guerra, como el hambre o como la corrupción política, dentro de 10 años vayan a desaparecer. Lo cual no significa que no aparezcan otras. Recordemos que el mal siempre encuentra su lugar, ¿no? Es decir, el Señor cuando expulsa demonios poseídos, esos demonios van a otro lugar, en otro lugar, ¿no? Hay otro poseído, no desaparecen, sino que cambian de lugar, ¿no? O si no, vuelven al mismo lugar con mayor fuerza. Bien, entonces decíamos que la antropología cristiana es una antropología cardíaca, en fin, es el corazón donde habita finalmente la opción, donde nosotros elegimos hacia dónde queremos mirar, qué queremos ser, a quién queremos pertenecer. ¿Pertenecer a quién? ¿A la verdad o a la mentira? ¿Al bien o al mal? ¿No? Después ya lo iremos buscando, pero lo importante es tomar como una decisión inicial, ¿no? La opción fundamental, lo llaman algunos teólogos de nuestro siglo. En este sentido, quisiera recordar, y con esto voy terminando, ¿no? Pues ya van varios minutos, sí, muchos, una expresión del Señor en el Evangelio, ¿no? En el diálogo con Poncio Pilato. El Señor está ahí frente a Poncio Pilato, de quien depende crucificarlo o no, ¿no? Los fariseos le piden a Poncio Pilato que lo crucifique. Entonces Poncio quiere saber quién es este hombre que está frente a mí, ¿no? ¿Por qué lo odian tanto? ¿Por qué lo odian? Entonces Jesús le dice, todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? Fíjense ustedes
Qué interesante, porque Jesús no dice que el que me oye escucha la verdad, sino dice el que es de la verdad oye mi voz. Como diciendo que hay hombres que son de la verdad, como condición a escuchar la voz del Señor. San Agustín, comentando este, dice, aunque todos los hombres son verdaderos, y en efecto, todos nosotros somos verdaderos hombres, hay quienes, además de ser verdaderos, son de la verdad, ¿no? De la verdad, en griego, como genitivo de pertenencia, ek, en griego, ¿no? En latín ex, ¿no? A partir de, en inglés from, out of, by, ¿no? Diversas traducciones del inglés, o pertenece, dice la traducción italiana, ¿no? Dice, appartiene en italiano. O sea, no, el ser acá significa pertenecer. El que pertenece a la verdad escucha mi voz. Tomás, en su bellísimo comentario al Evangelio de San Juan, dice, es de la verdad aquel que ha aceptado el deber de amar la verdad. Repito, es de la verdad aquel que ha aceptado el deber de amar la verdad, ¿no? Es decir, como hay una disposición moral que cuando se trata de algo sobrenatural pertenece a la gracia, obviamente, una disposición moral anterior a toda afirmación concreta. Esta disposición, que es esencial e indispensable, no es del entendimiento, sino del corazón, ¿no? Por eso en otro lugar el Señor dice, bienaventurados los que son puros de corazón, porque verán a Dios, ¿no? O sea, es la pureza de corazón, o sea, al menos con corazón sano. Tener un corazón sano es la condición para ver. Bien, ven ustedes de nuevo aquí esta relación compleja entre el corazón y el entendimiento. Bueno, después continuaremos con estas reflexiones. Si fue de su utilidad, les voy a pedir que lo compartan, quizá también que comenten. Siempre es interesante leer sus comentarios. Yo siempre los leo, no siempre respondo, fundamentalmente por falta de tiempo, pero ya lo haré. Entonces, eso, en fin, que comenten, que opinen, siempre es de gran utilidad para mí, que se suscriban, compartan para la difusión del canal. Que tengan un muy buen día.